Hola, muy buenas tardes y buen domingo para todos. Rezamos un ratito juntos, lo hacemos siguiendo la lectura del Evangelio según San Lucas, un poquito después de donde lo dejamos el domingo pasado. Estamos empezando el capítulo 18. Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre, sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres, y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole, te ruego que me hagas justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo, yo no temo a Dios ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Y el Señor dijo, oigan lo que dijo este juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar? Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Vuelve Lucas sobre uno de sus temas preferidos, como ya lo sabemos, que es el de la oración. Nos ha presentado a distintos personajes en su evangelio rezando, al mismo Jesús apartándose para rezar. Eh, También en los Hechos de los Apóstoles se detiene en los discípulos que se reúnen en oración, especialmente junto a la Virgen y de una manera muy particular con la llegada del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Esta insistencia que está presente también en algunas cartas de San Pablo, la necesidad de rezar siempre, que hace que la comunidad que recibe tanto el Evangelio de Lucas como las cartas de Pablo, las comunidades se preguntan cómo hacer para orar siempre. Y de hecho hubo en la historia y hay personas que se dedican exclusivamente a la oración, especialmente en los monasterios, en todos los tiempos y en todas partes del mundo. Pero sabemos que esta no es vocación de todos, no estamos todos llamados a vivir así, pero sí estamos todos llamados a orar siempre, y esa es a lo mejor la pregunta que despiertan estos pasajes. Se trata de hacer presente a Jesús y de hacerlo presente a Él como Él hacía presente a su Padre, hacer presente a Dios en nuestra vida como lo hacían la Virgen y los apóstoles, en medio de las actividades, que muchas veces no eran pocas. Encontrar entonces el modo de vivir atentos a hacer la voluntad de Dios en todas las cosas que nos toquen hacer, tener presente la voluntad de Dios como el horizonte en el cual uno se fija para saber qué pasos dar y qué pasos no dar. Entonces, la oración tiene que ver probablemente con esta, la oración constante tiene que ver probablemente con esta búsqueda que permite de vez en cuando, como lo expresa el Evangelio hablando de Jesús, levantar los ojos al cielo. A veces en medio de la actividad eh, muy desgastante de Jesús es estos momentos en los cuales levanta los ojos al cielo, podríamos decir, detenerse un ratito, levantar los ojos, la mente, el corazón, los pensamientos para el encuentro con Dios, sin dejar de buscar también los momentos que son solo para eso. Si no, podemos correr el riesgo de pensar que rezamos todo el tiempo en medio de las actividades, que está bien, como si eso fuera suficiente. La idea es que también eso nos despierte el deseo del diálogo en la intimidad, en el silencio, con Dios, el encuentro personal. La imagen de la viuda, que es en el Evangelio siempre como la representación del pobre, el que está absolutamente desprotegido, una mujer grande, sin trabajo, sin recursos, frente a la imagen del juez inescrupuloso, al que en realidad groseramente dice Jesús en la parábola que el juez piensa, no temo a Dios ni me importan los hombres. Esta imagen nos es probablemente tristemente familiar, ¿eh? El desvalido, el que está indefenso frente al que tiene poder y al que no le interesa, no le preocupan las necesidades de los demás. Esta distancia enorme que hay entre estas dos personas que hace que uno identifique entonces la intención de Jesús de hacernos poner en ese lugar, la intención de ponernos en el lugar del
que no tiene recursos, ninguno. Y entonces la insistencia es un poco fruto de esto, una insistencia que consigue que el juez haga justicia. Y es muy parecida a la imagen que nos presenta Jesús cuando habla del Padre. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas, acá hay un juez malo que hace el bien, finalmente, a raíz de la insistencia de la oración. Cuando hablaba de el Padre, lo escuchamos hace poco, dice, Dios no va a negar el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Como que el objetivo de la súplica era el don del Espíritu Santo. Y en este caso, hablando del juez, está hablando de que Dios va a hacer justicia. Entonces se trata de la oración del pobre que padece la injusticia. El pobre, siempre tenemos que tratar de salir de la mentalidad del pobre materialmente, el que no tiene dinero o riquezas, también lo es, pero en este caso se trata del que está indefenso frente a una justicia que no es justa, podríamos decirlo de esa manera. Por eso digo que a veces nos es tristemente familiar esta imagen como otras del Evangelio. Es la actitud de quien no sabe cómo hacer para que haya justicia y no opta por la violencia o por la agresión. Es el pobre indefenso que confía en Dios. Dios va a hacer justicia con la venida de su Hijo. Pero para eso es necesario rezar, es como una condición. Dios va a hacer justicia en algún momento, pero probablemente, o no probablemente, aparentemente el Evangelio lo que propone es que es necesaria la oración del que padece la injusticia. De algún modo, nuestra oración es necesaria al mundo. No podemos no rezar, me gustaría decirlo así, de esta manera. No podemos no rezar. Tenemos un poder en nuestras manos frente a tantos poderes que nos superan en la vida cotidiana. Tenemos un poder que es nuestra oración. A lo mejor por eso la expresión final de Jesús es un poco fuerte, pero yo diría sobre todo motivadora. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Parece que nos estuviera desafiando a qué es lo que vamos a hacer, si realmente creemos que nuestra oración tiene valor en un mundo que está a veces tan lejos de la justicia. Una invitación fuerte, me parece, y linda, ¿no?, de Jesús, que nos hace también identificar el valor que tiene nuestra fe y cuidarla, y rezar con insistencia, y poner en las manos de Dios todo lo que nos preocupa, hacer por nuestra sociedad todo lo que esté a nuestro alcance, pero conscientes de nuestra fragilidad, de nuestra pobreza, y para usar la imagen de nuestra viudez, conscientes de esa pobreza, que esa conciencia se convierta en oración y en oración insistente. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que la Virgen nos ayude en este camino como maestra de oración, como aquella que acompañó a los apóstoles en el momento difícil de iniciar la misión que Jesús les había encomendado. Que el Señor nos acompañe, nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.